Pero si me indica que está listo, yo creo que es momento de darle el micrófono a una de las leyendas vivas que tenemos, Federico, no sé si estás de acuerdo conmigo. Una de las leyendas vivas que tenemos en el INTA, porque Juan, los homenajes hay que hacerlos en vida, y yo creo que en ninguna universidad, le voy a preguntar a Federico, pero se la extiendo a todos ustedes, en ninguna universidad, en ninguna materia, he aprendido tanto de máquinas forrajeras y de conservación de forrajes y de eficiencia de cosecha de granos como he aprendido acompañándote en comisiones de INTA a vos, querido Juan. Quiero que se sepa y que quede grabado eso. Yo me quedo sin palabras y me van a hacer lagrimear, carajo. No lagrimes. Ahora el ingeniero Juan Giordano de la Estación Experimental de Rafaela, no lo vamos a hacer emocionar, habrá algún otro momento para eso. Le vamos a pedir que nos hable, nadie habla mejor de mixers en Argentina que el ingeniero Giordano, que todavía le seguimos sacando el jugo, no lo dejamos jubilar, todavía de INTA. Así que Juan, desde San Vicente, ¿verdad? San Vicente, capital San Vicente, de los contratistas de cosecha. Cuna de la cosechadora. Cuna de la cosechadora. Se escucha perfecto, Juan. Juan, bueno, perfecto. Cuando quieras podés compartir pantalla y te dejamos hablar sobre justamente otra de las máquinas forrajeras, quizás al final del ciclo, justo antes del comedero, la encargada de colocar en el comedero la cantidad adecuada de componentes gruesos, de componentes finos, con la correcta humedad, que es justamente el acoplado mixer. Así que, Juan, todo tuyo cuando quieras, un placer escucharte. Bueno, al pelo. Bien, vamos a hablar sobre la mecanización de la alimentación. Fundamentalmente en esto están los mixers y todo el equipo que conforma la alimentación para la correcta alimentación justamente de los animales. Ya sea de tambo o para los feedlots, o quizás algún tipo de cría también con alguna adición, digamos. Pero justamente siempre trato de hablar sobre cuáles son los destinatarios y cuáles son las decisiones o las competencias que tienen las distintas personas que pueden trabajar con este equipo, porque esto no es solo el mixer, sino todos los componentes. Entonces, hay cosas que competen al productor agropecuario, que es el diseño del patio de comida, los ingredientes justamente que va a utilizar o que va a comprar. El mixer lo va a comprar él y tiene que buscar un buena asesoramiento para ver cuál es el que le conviene de acuerdo al tipo de establecimiento que él tiene, el tipo de explotación, las condiciones del suelo, los ingredientes que normalmente puede utilizar, y él va a comprar una pala cargadora para esos ingredientes, que son los elementos necesarios. Entonces, estas son decisiones que tienen que estar balanceadas en un conjunto para después empezar a ver cuáles son las decisiones que le competen al operario, qué es lo que le tenemos que exigir al operario. Y ahí está un elemento importante o dos, que son la precisión de la carga y el orden que debe tener, porque no todos los mixers trabajan con el mismo orden. Ya vamos a ver cuando hablemos de los distintos mixers. La puntualidad del horario de suministro se refiere especialmente a la costumbre de los animales. Son muy puntillosos ellos, los animales, en su costumbre, en su forma estructurada de ser, que si la respetamos, ellos siempre van a producir algo mejor con respecto de esto, que es muy importante. Así como era importante la temperatura de la leche cuando se alimentaba a los terneros, también con un sustituto lácteo, que es tan importante en una pequeña variación de temperatura en la forma en que fue acostumbrado
digamos, esa primer parte de ese estómago del ternero, también el respeto por los horarios siempre es muy importante. La destreza del operario con los implementos, destreza quiere decir cuidado y observación y saber cómo están organizados su trabajo. No es estar esquivando comederos o estar esquivando zanjas. Y mantenimiento del parque, que es muy importante, el ojo de esta persona en la observación de cada maquinaria y de cómo la va a mantener. Ahora, ¿cuál es la función que cumple un mixer? Tiene que mezclar homogéneamente las cantidades específicas de los distintos ingredientes para formar una dieta, que se va a suministrar en determinado momento del día y en determinada cantidad a cada rodeo. Ahora, el objetivo es lograr una mayor estabilidad ruminal, porque justamente la mezcla de los ingredientes hace de que se produzca, digamos, a través de una buena insalivación que se genera a través de la fibra efectiva, del tamaño de esa fibra, la insalivación, y entonces va a producir una mayor estabilidad ruminal porque no se van a generar acidosis indeseables. Entregar los ingredientes, la fibra, la energía y la proteína, correctamente mezclados, porque eso también depende del tiempo, de la forma en que lo procesemos, del orden, y que evitar la selección, que la selección se puede evitar de varias formas, y entre ellas es humedeciendo el material al momento antes de entregar, antes de producir el desparramado en los comederos. Todo esto hace a que aumente la calidad nutricional de los alimentos cuando se entrega la proporción establecida de la proteína, la fibra y la energía. Ahora, los defectos los defectos de confección de origen del rollo, del silo o de la forma mal acondicionado que tengamos algún elemento, no lo vamos a corregir por más que hayamos mezclado correctamente. Eso disminuye la productividad. Y ya que estamos hablando de las raciones y de los ingredientes, hay una diferencia a veces abismal, y es lo que no debemos, lo que tenemos que lograr es que haya una diferencia mínima entre lo que proyecta el nutricionista y que tiene que estar bien informado, ya sea por el productor, o haber muestreado el nutricionista y tener un dato real de cuál es la calidad de la nutrición de los ingredientes. Porque si nosotros por teléfono decimos que tenemos alfalfa, que tenemos silo de maíz o de sorgo, pero después la calidad y el acondicionado que tiene en la posición en que está es tan distinta a la que formuló el nutricionista, no vamos a tener la misma respuesta. El productor después, entonces, si no tiene esos datos, arma una ración ideal que él cree que va a hacer, y es distinta de la ración que a veces, si no hacemos un seguimiento o no tenemos balanzas como es con memoria, y que nos marquen los errores si más del 2, 3, 5% de diferencia entre lo que cargó y lo que va a volcar en el mixer, también puede ser otra ración distinta a la originalmente escrita por el nutricionista. Y al final, si no mezclamos bien o están apilados los animales y entonces no todas las vacas van a poder comer lo mismo, cada bocado va a ser distinto. Entonces, para evitar eso, justamente, hay elementos técnicos hoy en día que son NIRS portátiles, hasta manuales, en los cuales podríamos entonces observar cuál es la ración final que estamos distribuyendo respecto de la inicial, y podríamos entonces empezar a ajustar mejor estos problemas. Principales ineficiencias en la tarea de alimentación. ¿Cómo se comparten las culpas o los problemas o las ineficiencias? La mala práctica en el almacenaje del heno normalmente puede ser una culpa compartida entre el dueño o quien tiene que hacer la distribución de el heno, de
de la mala práctica de almacenaje, o el mal manejo de los hilos al momento de la extracción. Eso es netamente de quien tiene que hacer el trabajo, que es el peón, la incorrecto orden de la carga, el sobremezclado, la falta de cuidado y mantenimiento de los tractores. Ahora, la planificación y la ubicación de los forrajes, las distancias muy largas entre el patio de comida y el comedero, eso depende netamente del productor. Ahora, dijimos que no es solamente alimentar, que toda la alimentación corre por cuenta del mixer, sino que es el operario con el elemento que vamos a cargar. Puede ser muy distinto la versatilidad o la maniobrabilidad de un tractor muy envejecido, muy arrumbado, con muchos problemas mecánicos, al de una pala frontal cargadora con un sistema hidrostático para moverse. Entonces, la calidad del trabajo realizado, la precisión, va a ser muy distinta, y la rapidez de trabajo totalmente distinta entre un caso y otro, en donde a veces podemos estar demorando más de una hora en armar un batch y hacer un mixer, y que eso es eficiencia absoluta. Ya vamos a ver que deberíamos estar no tardando más de 15, 20 minutos en la carga, procesado y distribución de esa ración. Por eso las mejores marcas, las mejores máquinas hoy de palas frontales cargadoras son aquellas que tienen un sistema con un convertidor, dado que nos permite, como es no utilizar cambios, ir para adelante, para atrás, no tiene embrague, y tiene cajas con distintas velocidades, doble tracción, y lo manejas todo con joystick. Entonces es muchísimo más ágil y durable este sistema. Siempre y cuando quienes estén trabajando sobre el equipo hagan las operaciones correctamente y tengan un cuidado y un mantenimiento en el uso y en la observación de los detalles de esta máquina. Puede durar mucho tiempo si es así útil. Es importante los aperos que le carguemos a no solo una sola pala, se puede cargar con la pala solamente, pero que hay que hacer todo un proceso de raspado desde arriba hacia abajo, o tener fresa incorporada en la parte superior con un mando hidrostático, lo cual dejaría las caras perfectamente lisas y evitando la postoxidación, disminuyéndola fundamentalmente. Otra forma es teniendo una mandíbula que se cierra y se extrae, que eso también es un paso intermedio y con mucho menor problema que una extracción con la pala solamente. Como les decía, no debemos superar los 30 a 35 minutos, se puede hacer entre 15 y 20, si normalmente está muy cerca los comederos, o puede llegar hasta 30 a 35 minutos si están un poco más lejos. Lo importante es la facilidad con la que hagamos la extracción y la carga, y dependiendo también de cómo es la calidad de la fibra que vayamos a incorporar también adentro. Pensamos siempre que hoy en día no se concibe un mixer sin la balanza, y pensamos que ya se están incorporando siempre las balanzas de precisión, balanzas con memorias y balanzas con un sistema de advertencia si hay una diferencia entre 3 o 5% de más o en menos de cada ingrediente, de acuerdo al orden como se vaya a incorporar. Ahora, si un mixer es vertical, horizontal, a paleta, o a sin fin, o como fuese, todo depende del tipo de la explotación, del tipo de ración fundamentalmente, de la cantidad de animales, del número total de viajes que debo hacer, entonces se determinará cuál es uno y cuál es otro. Para eso tenemos, en general, 3 tipos de mixer: los que tienen la capacidad de procesar la fibra entera, o sea, un rollo completo; los que tienen la capacidad
de procesar los megafardos o parte de los megafardos, digamos, porciones, paquetes o bollos, y los que tienen y también de mezclar, y los que tienen solamente la capacidad para mezclar y no procesar la fibra. Dentro de ellos, los que tienen la capacidad total de procesar y mezclar, tenemos los más difundidos, son los mixer verticales, que en la Argentina se inició el ingreso de estos, más o menos allá cuando se inició el PROPEFO, y se difundió el mixer vertical en el 94, 95, y hoy en día es un mixer muy importante dentro de la capacidad del proceso, pero que ha ido apareciendo otros que han permitido una competencia y una mejora en el proceso. Trabajan con un eje central, con reductores epicicloidales, y tienen un reductor abajo tipo piñón y corona, y luego el reductor arriba con un sistema epicicloidal y un doble apoyo para sostener este eje vertical. Los primeros ejes eran mucho más largos y eran más cónicos. Actualmente se los hace más troncocónicos, más bajos, y tiene más o menos entre 8 y 13 cuchillas, y son de 90 centímetros de altura actualmente, y puede ser de 2 y hasta de 3 rotores. Este es un elemento que en la Argentina, desgraciadamente por abaratar los costos, que es un pistón hidráulico, para un pequeño pistoncito como el que tiene las estercoleras para abrir o cortar el flujo del estiércol cuando se desparrama, pero este mismo pistón sirve para abrir o cerrar, para poner o extraer las trabas, y lo cual es muy importante porque permitiría una función que no se está utilizando tanto, que es la que ya vamos a ver los beneficios que tiene extraer o utilizar cuando estamos procesando el rollo, sacar las trabas o no sacarlas. Actualmente hay algunos modelos nuevos de mixer verticales que ya están hechos todos los rotores de acero inoxidables, unas cuchillas con mejor tratamiento térmico y de mayor durabilidad, y algunos para reducir también el consumo de potencia sin quitarle la capacidad, y bajando también costos en donde no tiene un sistema, tiene solo una sola caja de reducción inicial y luego tiene mando a cadena. Se llama tipo Esparta porque parece una espada espartana. También permite un muy buen trabajo en el desmenuzado del rollo y con un muy bajo consumo de potencia. La forma correcta de introducir un rollo para ser procesado es por las caras, redondas en contacto con el rotor vertical. De esa forma se va a facilitar mucho el desmenuzado. ¿Cómo debemos tomar? Es desde la mitad, con la parte de abajo de un pinche en la zona media, y el tercer punto casi en la parte superior. De esta forma se puede introducir, tomándolo de esa forma, se puede introducir dentro del mixer en la posición que deseamos. Para ahorrar potencia, el momento de desmenuzar el rollo, en un mixer vertical, primero debemos verificar el estado de las cuchillas. Actualmente las cuchillas no están durando más de 400 rollos, más o menos entre 300 y 500 kilos de cada rollo. No estamos superando la capacidad, estos datos siguen siendo así. Colocar el rollo dentro del mixer, apoyado en la cara curva, retirar las trabas y ponerlo en funcionamiento a bajas revoluciones, más o menos 1300 vueltas, o sea, 300, 350 vueltas durante unos 2-3 minutos, cuestión de que
se va a comenzar a desarmar el rollo ahí adentro sin mayor consumo de potencia. Luego de este tiempo, cuando ya está flojo y se han prácticamente desenrollado ese rollo ahí adentro, se colocan las trabas y se levantan las revoluciones, prácticamente casi a fondo o 400 a 3/4 revoluciones. Y luego entonces se mantiene este proceso hasta completar cerca entre los 8 y los 10 minutos totales desde que se colocó el rollo adentro y se comenzó a funcionar, para tratar de lograr una fibra. Como nosotros no vamos a utilizar todo el rollo de 300, 500 kilos que le hemos colocado adentro, vamos a usar 100, 150, a lo sumo 200 kilos en el batch, en cada batch que vamos a utilizar por la proporción de ese 10%, 8%, 6% de esa fibra que vamos a utilizar. Por lo tanto, no hace falta que nosotros lo llevemos en ese proceso a un trozado final de 4, 5, 6 centímetros. Lo hacemos hasta 10, 15 centímetros, cuestión que hayamos procesado todo el rollo y lo volcamos y lo descargamos como un ingrediente más en una celda. El cual entonces nos va a permitir hacer la carga en distintos momentos con los distintos batches. Y lo utilizamos como un ingrediente más. Luego, en el proceso de mezclado, se termina de desmenuzar totalmente y de trozar. Fíjense en ustedes, con 300 rollos, yo acá no la tengo la foto de 300 rollos, pero acá ya no tenemos más las puntas, en 300 rollos queda prácticamente redondeado, y con 400 rollos ya desaparece prácticamente la cuchilla, los dientes de la cuchilla. Y pasamos de 10 minutos a media hora, 45 minutos para trozar un rollo. Acá es Pablo Petit, un ingeniero que trabajó en Akron y actualmente está en la Universidad de Córdoba, que ha desarrollado un torquímetro y con el cual hemos hecho un ensayo. En aquel momento lo habíamos hecho con Federico, y creo que estaba José también, y Urrets. Un lindo invierno fue que hicimos estos ensayos, donde en un caso, por ejemplo, se lo puso en marcha a fondo, con las trabas puestas, y fíjense, dentro del primer minuto, llegamos a tener consumos de potencia de hasta 90 HP, entre 80 y 90 HP, pegan unos saltos, unos corcovazos terribles, y luego va pasando a los 2, 3, 4, 5 minutos, va decayendo, y termina con 60 HP de consumo, y luego va a 40 HP de consumo, cuando ya van pasando los minutos y sigue procesando el rollo. Pero justamente el hecho de tener las trabas puestas, le estamos infringiendo un tremendo desgaste y consumo de potencia y de combustible innecesario al mixer. Fíjense ustedes que un rollo semejante a ese de 350, de 320, 350 kilos, en donde se retiran las trabas y se procedió en esos primeros minutos a hacerlo a relenti, estamos en 45 HP de consumo. Y estamos hablando, era el mismo rollo, eso lo sacamos uno detrás del otro, de la línea de rollos. Hay una diferencia en los consumos espectaculares de potencia. Y entonces luego sí se coloca la traba y no aumenta el consumo de potencia porque ya está desmenuzado. Y finalmente produce el desmenuzado del núcleo central del hueso sin mayor problema. Sí, después se ve acá no la tengo, acá está. Un mayor consumo de potencia, luego sí, cuando ya está, por ejemplo, que en esta carga era de 4.200, 4.500 kilos, cuando ya también, inicialmente, cuando vamos a mezclar, que ya cargamos todos los ingredientes y vamos a iniciar el proceso, esto se hizo también con mixer para, se cargó todo y luego se inició el proceso, que eventualmente se puede iniciar y sin las trabas colocadas. Pero luego cuando toma el aumento de potencia y se colocan las trabas, fíjense cómo vuelve a mantener un proceso, además con humedad, 4.000 y pico kilos adentro,
durante 4 o 5 minutos, mantiene sí ahí el mayor consumo de potencia, que es cuando cuando está la carga completa. Perdón. Ahora hablamos del orden de carga de un mixer vertical. Colocamos el heno o el enolaje para procesarlo. Luego de procesado el material y la cantidad necesaria, colocaremos los silajes de pastura o de sorgo. Si hace falta se le agregan las semillas o las cáscaras. Luego los silajes de maíz o sorgo. Si no estas semillas de algodón, en algunos casos se puede agregar posteriormente. Si son cáscaras, sí hacerlo en este momento, pero la semilla de algodón a veces, para como indicador de cómo es el proceso, a veces se puede agregar más al último para observar digamos, cómo quedó desparramado o incorporado en la mezcla total. Como son puntos blancos, se pueden observar perfectamente en todo el proceso y luego cuando se descarga, para ver la uniformidad de la distribución. Luego continuamos con los silajes de maíz o sorgo, con los granos húmedos o subproducto de textura semejante, gluten free, es de malta. Luego los granos secos o partidos o molidos, y que estos dos se suelen incorporar juntos en la misma palada, o en la última palada de los granos, depende de qué cantidad que se vaya a colocar. Se desparraman los núcleos minerales para mezclarlos mejor luego cuando se va incorporando lentamente, para que queden mejor incorporados y en forma homogénea. Y finalmente los ingredientes líquidos, melaza, sueros, o agua o permeado. Que el agua conviene hacerlo con algún elemento cribado que nos permita hacer una distribución en el momento final del mezclado para que se homogeneice mejor la humedad, tratando de llevar a que la humedad total final de toda la ración esté en 48 hasta 52%, no más. Normalmente puede ser entre 80 hasta 120 litros de agua en un valle de 4.000 kilos, más o menos. Puede ser esa cantidad, pero todo depende de la humedad de los materiales que le vayamos incorporando. Bueno, esto es referido al mixer vertical. Luego tenemos los mixer horizontales, que en este caso a paleta, que hay uno solo, que es el mixer Keenan, de los últimos incorporados acá al país, que son dos pares de 3 paletas en disposición alterna, que arriba tienen unos brazos que oscilan y que tiene capacidad de procesar el rollo entero. Se coloca en forma lineal a los brazos, no cruzada, parece mentira, pero las paletas van raspando por abajo y lo van rasgando y cortando al rollo, y luego en forma normal casi cuando ya va a tener, cuando queda el hueso, digamos, la parte central del rollo, se pone en forma, en esta disposición lineal al movimiento de la paleta, y también con las múltiples, que tiene como 60 cuchillas en la parte inferior, le va produciendo un trozado. Ahora, la forma correcta de utilizar este mixer es dar vuelta al revés lo que dijimos para un mixer vertical. Se coloca primero el agua, luego se procesa el heno, se coloca el rollo acá arriba, los polvos con el grano, los spellers y los silajes, finalmente los silajes. O sea, prácticamente todo al revés, distinto, y hace un excelente trabajo de un trozado muy parejo entre 4 y 6 centímetros de longitud. Es un muy buen laburo y hace una mezcla excelente, y también procesa el rollo en 10 minutos, un rollo de 400 kilos, 500 kilos, también lo hace en 10 minutos como cualquier mixer vertical. Pero como es un mixer muy pesado, piensen ustedes que en hierro este mixer pesa casi 11.000 kilos para
la misma cantidad y metros cúbicos que un mixer que pesa 4.000, 4.500 kilos de los mixer vertical, hecho en Argentina. Así que no es conveniente, y después le ponemos otros 4.000 kilos adentro, así que es una barbaridad el peso. Por lo tanto, muchas veces se aconseja, si no se tiene un muy buen camino o los comederos muy bien dispuestos, trabajarlo como un mixer semiestático que vaya a juntar el material y luego la mezcla la elevamos a través de una cinta transportadora al mixer más liviano que va a hacer el trabajo. Sí exige que tengamos una observación, especialmente acá, en esta parte, para que no queden levantadas, porque se va metiendo mugre acá abajo, porque tienen un movimiento oscilatorio, y quedan fijos arriba y disminuye el tiempo de procesado del rollo. Y también hay que ver que no se te enrollen los hilos en la parte final porque se meten adentro de los retenes y son rodamientos de casi 30 centímetros de diámetro, muy caros, que te van a quedar sin grasa. Luego están los mixer que también Mainero ha hecho y desarrollado muy bien, un mixer horizontal que tiene capacidad de procesar completamente el rollo, no lleva reductor y solo trabaja con cadenas, y tiene un medio tambor, un sinfín que es tipo medio tambor, con cuchillas lineales en media luna. La otra que también son sobre un eje, también las mismas cuchillas lineales en media luna, y en la parte inferior tiene una especie de sinfín con muelas y con una contracuchilla lineal bien ajustada. Y esto trabaja perfectamente procesando también en menos de 10 minutos un rollo completo o un megafardo. Todo esto lo hemos ensayado y verificado y así ha sido. Luego vienen los mixer que tienen capacidad de procesar el bollo o los partes de los panes de fardos. Tenemos el mixer Zenor, que es un Rotomix hecho en la Argentina, o los de Martínez Tanner, que también se coloca el material a procesar la fibra sobre una bandeja y los dos sinfines con púas, procesa la fibra, la desmenuza y luego la parte del mixer lo va a procesar. También tenemos finalmente como un Montecore que es con 3 ejes horizontales con álabes en forma de disposición helicoidal y las cuchillas en forma de margarita de tuxteno y las contracuchillas fijas, que también permite trabajar con partes de los rollos, o Egea, que permite introducir o extraer las contracuchillas, cosa que es un elemento importante porque uno de los defectos que pueden llegar a tener estos tipos de mixer es que esas contracuchillas están continuamente, si están continuamente puestas, que a su vez desde el momento que lo incorporamos al rollo, lo procesamos y le echamos todos los ingredientes, siempre tiene que estar en funcionamiento y se podría producir un exceso de trozado. Y luego están los mixer mezcladores únicamente, como el primero que se hizo en Argentina, que es el mixer horizontal mezclador Mainero. Luego tenemos los mixer Montecore y Comofra y otras marcas, pero tienen un problema que si no distribuimos más que bien en toda la parte lineal de la cara larga, digamos, de estos mixer, si lo tiramos todo en una punta, vamos a tener un problema de mezclado muy grande y luego cuando distribuimos vamos a tener mayores problemas. Sí existe un mixer mezclador de doble helicoide de paletas, que es el mixer Martínez Tanner, que permitiría entonces no solo mezclar muy bien y muy rápido, sino que también los materiales que son muy húmedos, con más de 65% de humedad, en todos estos no tenemos que pasarle 60% de humedad en los otros sinfines,
mientras que con paleta podemos estar por arriba de los 65-70% y con materiales más pegajosos, como ser las melasas, etc. El tiempo de mezclado puede modificar la ración, como ya lo dijimos, y el mezclar más o menos 1 minuto cada 800 kilos, 900 kilos es lo necesario, o sea, 4 o 5 minutos. El hecho de no mezclar cuando vayamos trabajando es necesario en algunos momentos tenerlo en relenti, funcionando un poco para que no se apelmace, siempre y cuando que sean condiciones muy largas. Ahora, si está muy cerca no hay ningún problema, no van a tener problema de manejarlo de esa forma. No es ciencia exacta, se debe probar y para ver cuál es la mejor formulación y lograr una buena uniformidad. Eso lo vemos en el comedero y luego utilizamos un separador de partículas para lograr ver la correcta mezcla y distribución. Para ver una distribución, luego de practicado cuánto tiempo y en qué longitud y de cuánto lo va a tener que abrir o cerrar, lo podemos hacer, nosotros lo solíamos hacer colocando cada 4 o 5 metros un paño de 1 metro y luego pasando con el mixer y distribuyéndolo en la superficie y luego haciendo un análisis con el separador de partículas que no haya una diferencia más de 4 o 5% en la distribución. Luego tenemos que hacer una lectura de los comederos, ver si quedan limpios, cuánto tiempo el comedero está vacío, cuáles son los restos de los animales, si están calientes o no, si el alimento ya tiene olor desagradable. La verdad, habría que hacer una alimentación por lo menos 2 veces al día, para que los animales mastiquen y coman una ración que se mantenga húmeda, una ración que no la puedan elegir los ingredientes, ver el espacio entre las vacas que sea por lo menos 60 a 70 centímetros de frente de comedero por animal, más vale que sobre para que las vaquillonas o los animales más chicos o que recién llegaron al rodeo no tengan que competir, que no sean competidos por las vacas más viejas, más grandes, que tengan mucho más, digamos, de malos hábitos de estar pechándolo, corneándolas, y que eviten entonces seleccionar los ingredientes. Y calcular el porcentaje remanente, que no tiene que ser mayor de 3 o el 5%. Si es menor, hay que agregar más kilos hasta mantenerse dentro de eso, dentro de esos valores. Y bueno, acá tenemos el separador de partículas que para observar cómo ha sido la distribución, un 10% de la ración debe ser trozada en trozos menores de 2 centímetros y, por ejemplo, en la partícula, en el tamiz superior de más de 19 milímetros, tenemos que ver que la TMR no quede más de un 8 a un 10% en la parte superior. Luego, entre 19 y 8 centímetros, 8 milímetros, tiene que quedar en una ración entre el 30 y el 50%, lo mismo que la criba inferior, que es la que es la de la tela mosquitero, llamémosle así, entre otro 30 y 50%. Y tratando de que en la bandeja ciega no quede menos de un 20% o un 10% para que no haya tanto polvo. Que eso se mejora mucho con el tema de la humidificación, teniendo una humedad que no llegue al 40%, hasta el 50% de humedad de la mezcla, para evitar que los polvos se diseminen, más que todo sobre los comederos en la época de verano. Y otra observación de cómo estamos alimentando es el formato o en las condiciones que aparecen las heces de los animales. Cuando estamos excedidos en materia seca, vamos a tener una hez con un formato que parece el de una bosta de un caballo, lo cual tenemos que revisar porque estaríamos con problemas. Luego, si la condición aceptable o de buena calidad es cuando tenemos el de forma de volcán,
es una bosta de 30 a 40 centímetros de diámetro, 30 centímetros, y que esté blanda, pero que no haya chorreado. Cuando vos ves que con una bosta es del tipo grisáceo, no tan chorreada, pero es blanda, muy blanda, y a veces tiene tono sanguinolento o tiene olor fétido, es debido a la acidosis, porque hay un problema de exceso de energía o disminución en proporción de la fibra, lo cual hace de que haya una fermentación violenta y se produce este tipo de bosta, que luego cuando se seca queda totalmente blanca. Y esto no es sal. Uno dice que parece que ha tomado agua salada el animal. No, esto es la no digestión por el exceso de energéticos, digamos de harinas, que queda sin degradar en el rumen, y entonces aparece en las heces. Esto es otro detalle muy importante para saber que este tipo de heces son en las vacas que comen más, y a veces comen cuando hay mala distribución y se comen todo el expeller o los granos, y comen menos fibra, que a veces queda al final de una mala distribución, que a veces y casi siempre van a ser las vacas que más comen o las que más producían, y nos podemos tener algún problema de acidosis con un decaimiento en la producción. Bueno, este es el tema, tratando de sintetizar las observaciones con respecto de los mixers. Quedo a la espera de ustedes con respecto de las preguntas. Bueno, muchas gracias, Juan. Excelente la presentación sobre acoplados mixers. Recordemos el último paso, la última herramienta que entra en juego justo antes del comedero, sea en una producción láctea o una producción de engorde. Muy importante, y muy importante también su juego, su desarrollo, su desempeño dentro de lo que los técnicos denominamos un patio de comidas, ¿no?